Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este video donde voy a hablar de los misterios antiguos y me voy a basar en un texto de Charles Webster Leadbeater, uno de los teósofos más importantes de la sociedad teosófica. Tiene un contenido muy valioso sobre qué eran estas ceremonias sagradas antiguas, donde se revelaba un conocimiento secreto a quienes estaban preparados para recibirlo. Entonces dice Leadbeater: lo que pueda deciros acerca de los misterios antiguos no está entresacado de viejos manuscritos ni de la historia de este asunto. En otra vida nací yo en la Grecia antigua y fui iniciado en algunos misterios, y por lo tanto juré no revelar lo que había visto, juramento que me liga aunque fuera dado en una precedente encarnación. Pero aquellos que presidían los misterios creen hoy conveniente comunicar al mundo gran parte de lo que entonces se enseñaba bajo voto de secreto, y me han relevado de la promesa en cuanto a las enseñanzas de aquel tiempo se refiere. Así es que no quebranto juramento alguno al enseñaros algo de las instrucciones dadas en los antiguos misterios. Sin embargo, otras hay que no me es lícito nombrar, porque todavía no las han publicado los grandes seres. En primer término, conviene advertir que todos los pueblos y todas las religiones, incluso la cristiana, tuvieron sus misterios. He oído decir con frecuencia a las gentes que por lo menos la religión cristiana no tenía nada oculto, sino todas sus enseñanzas abiertas a los pobres y a los ignorantes. Pero quien esto diga desconoce la historia de la iglesia cristiana, pues aunque hoy enseña todo cuanto sabe, es porque ha olvidado los misterios que en principio mantuvo ocultos. Si estudiáis la primitiva historia de la iglesia, hallaréis que los autores antiguos hablan concretamente de los misterios que sólo se enseñaban a los perfectos o miembros plenamente admitidos en su seno. Había muchos puntos sobre los cuales nada se enseñaba a los catecúmenos ni a los neófitos. Huellas más anteriores de este acerto se descubren en los evangelios, cuyo texto dice que Cristo comunicaba a sus discípulos muchas cosas que solo daba a la multitud en parábolas. Vamos a ver algunas frases que refieren a la vida de Jesús, que están en la Biblia, donde parece ser que hablaba en un lenguaje figurado, metafórico, porque de alguna manera esas cosas estaban reservadas y no podían enseñarse abiertamente, ¿verdad? Bueno, les cuento las frases. Acá hay una Mateo capítulo 13, versículos 10 y 11. Dice así: entonces, llegándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y Jesús respondiendo les dijo: porque a nosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Viene la referencia a los misterios, ¿no? Otro del Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 34, dice: todo esto habló Jesús por parábolas a las gentes, y sin parábolas no les hablaba.
Otra, Mateo capítulo 13, versículo 13, dice: por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Mateo capítulo 13, versículo 13. Otra, Marcos capítulo 4, versículo 33 y 34 dice, el Evangelio de Marcos dice: y con muchas tales parábolas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábola no les hablaba, mas a sus discípulos en particular declaraba todo. Ahí está diciendo que a la multitud le hablaba en parábolas. Una parábola es esto. Es algo que no va directo, sino que se mueve en forma como haciendo un rodeo para no decir directamente las cosas que no pueden ser reveladas o que requieren interpretarse para que el que pueda ver, vea, y que pueda entender, entienda. Como por ejemplo una metáfora que usa el poeta para que el que tenga la sensibilidad artística pueda deducir esa metáfora. O más bien inducirla. El significado de la metáfora, ¿no? Otra dice Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 10 dice: y él dijo, Jesús, dijo: a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, mas a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. O sea, a ustedes yo les doy este conocimiento, pero al resto no lo puedo dar. Estas cosas os he dicho en parábolas, dice acá en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 25, dice: estas cosas os he dicho en parábolas, pero la hora viene en que no hablaré más en parábolas, sino que os manifestaré abiertamente las cosas de mi Padre. Después dice en la primera carta a los Corintios, dice San Pablo se dice en Teosofía que era un iniciado en los misterios, conocía profundamente esa misma sabiduría en la cual había sido iniciado Jesús. Y a su vez Jesús estuvo tanto en Egipto como en India. Y esto obviamente no lo dice más que por encima la Biblia, ¿no? Cuando habla de Egipto nada más. Pero dice que fue cuando era joven, pero no dice, o niño, pero no da detalles de qué es lo que hizo en Egipto, ¿no? Y en Egipto estaba la mayor universidad esotérica del planeta en ese momento, como lo estuvo durante siglos o milenios. Dice la carta de San Pablo: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Voy a probar sin lente a ver si puedo ver mejor, porque repito, ¿no? Dice San Pablo: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Creo que está bastante claro, ¿no? Que estamos hablando de algo que estaba guardado y que no se puede dar a todo el mundo. Bueno, siguiendo entonces con lo que dice Leadbeater, dice: pero
Una de las causas del fracaso de la iglesia cristiana en retener en su seno a sus más inteligentes hijos, como debiera haber hecho, estriba en que ha olvidado y perdido los filosóficos y sobrenaturales misterios que fueron base de sus dogmas. Para descubrir algo del aspecto oculto de sus enseñanzas, no hay más que leer las obras de los autores gnósticos. Acuérdense que esto lo escribe Leadbeater, o estas enseñanzas las da en aproximadamente el año 1910, aproximadamente. Ustedes saben que los textos gnósticos originales, manuscritos, se encuentran recién en 1945-47 en Egipto. Lo que se tenía hasta ese entonces eran deformaciones de los textos gnósticos, que eran las versiones de los católicos, siempre queriendo pegarle a esos textos, criticándolos. Por ejemplo, Ireneo o Hipólito, que no revelaban más que la versión que ellos querían dar de esos textos gnósticos y que se encargaron de no copiarlos. Por eso que fue tan valioso Nag Hammadi encontrar esos textos, porque después de 2000 años o 1500 años se encuentra algo que la iglesia había querido ocultar o había querido interpretar a su manera, por supuesto para denostarlos, porque los gnósticos eran considerados una herejía. Entonces no conocemos la gnosis, más que por lo que nos cuenta. Es como si yo te quiero contar la historia de alguien que es mi enemigo y te voy a decir, bueno, te voy a contar cómo es la historia de la vida de él. ¿Y qué te voy a contar? Seguramente no te voy a contar la verdad. Voy a contar aquello que me convenga a mí para denostar a ese que es mi enemigo, para resaltar algunos aspectos. Aunque incluso quisiera ser un poco honesto, sincero o transparente, mi desagrado por esa persona que es mi enemigo, aun cuando yo quiera no faltar a la verdad, porque soy en este caso un cristiano, yo trataría de contarlo, pero siempre teñido de una tendencia como para decir, miren que esto es así, asá, y tergiversando esa vida o ese testimonio de esa persona, porque yo la quiero dejar mal parada. Por eso no se puede uno fiar de lo que la iglesia decía de los gnósticos. Y esto es lo que dice Leadbeater acá. Dice, y si de ellas tomamos este oculto aspecto como la esotérica doctrina para los eruditos y la presente forma de religión cristiana para los indoctos, veremos en el enlace de ambos aspectos la perfecta expresión de la sabiduría antigua. Pero si tomamos aisladamente una de estas enseñanzas y condenamos la otra por herética, solo tendremos un aspecto unilateral de la verdad. Así toda religión tiene enseñanzas a propósito para quienes no ven ni van más allá de la forma exotérica. Exotérica quiere decir externo, quiere decir que es para el vulgo, para la gente que no conoce. Y a su vez, esotérico con S es para las personas que tengan una preparación interior suficiente para que les sea revelado un conocimiento filosófico de difícil acceso y más profundamente cercano a la verdad. ¿No? La diferencia entre exotérico con X y esotérico con S es esta. Los misterios revelaban conocimientos esotéricos. Eso quiere decir esoterismo. Toda religión tiene una parte exotérica, que es para la gente común, y una parte esotérica, que es para los iniciados, los que estaban preparados para dar un paso más en el conocimiento, ¿verdad?
Sin embargo, cuando hablamos de los antiguos misterios, nos referimos concretamente a los de la gran religión de Grecia. Solo quedan unos cuantos libros sobre el asunto. Hay uno de Jámblico, que fue uno de los más famosos neoplatonistas. La sucesión discipular o cronológica es Amonio Sacas, Plotino, Porfirio, Jámblico, y luego viene Proclo. Jámblico fue como una especie de mago, tenía poderes curativos, un neoplatonista del siglo IV después de Cristo. Estuvo iniciado en los misterios. Otro testimonio que tenemos de los misterios es del neoplatónico inglés Thomas Taylor y otro del francés Foncart. Y aunque los tres muy interesantes, contienen escasa información positiva. La mayor parte de lo que los eruditos del día se figuran conocer de los misterios, por supuesto exotéricamente. Acuérdense que toda esa simbología, si no eras iniciado, no la conocías, no la entendías. Por eso se llama exotérico, porque es para la gente sin revelar la verdad interior. Todo esto procede de obras escritas por sus detractores, o sea, los que atacaban al gnosticismo y atacaban a los misterios. La Iglesia cristiana ha tenido la costumbre, tal vez justificable, desde su peculiar punto de vista, de quemar todo libro contrario a la llamada ortodoxia, y así resulta que cuanto sabemos acerca de los primeros tiempos del cristianismo nos vino de manos de los monjes medievales, únicas gentes cultas de aquellos tiempos, a cuyo cargo estuvo la copia de manuscritos. Tenían muy rígidas opiniones acerca de lo que era y no era conveniente copiar, y así solo transcribieron con redoblado énfasis lo que les pareció de acuerdo con su criterio y eliminaron cuanto tuvieron por heterodoxo. Pero la mayor parte de las noticias de índole exotérica relativas a los misterios se encuentran en las obras de los padres de la Iglesia que eran hostiles a ellos y sin ánimo de inculpar a estos autores de deliberada tergiversación al describirlos, cabe inferir con plena certidumbre de que ante todo procuraron robustecer sus peculiares opiniones. Aunque hoy día, si deseamos saber la verdad acerca de la doctrina de alguna comunión protestante, no la encontraremos en autores católicos, ni quien deseara verídicas explicaciones acerca del catolicismo las hallaría en el Ejército de Salvación, por decir un movimiento protestante. Análogamente, aunque mucho peor, ocurre con lo relativo a los misterios. A causa de las muchas y acerbas contiendas entre los afiliados a la antigua religión y sus misterios, o sea, los paganos, ¿no?, y los padres de la Iglesia cristiana estaban en permanentes contiendas y salieron unos ganadores y los ganadores contaron su historia. Recuerdan que la historia la escriben los que ganan. Así es que solo con mucha reserva y mayor prudencia cabe aceptar que estos padres dicen sobre el asunto, lo que estos padres dicen sobre el asunto, como por ejemplo cuando afirman que en los antiguos misterios había no pocas ceremonias inmorales y aún obscenas. Pero yo he investigado, dice Leadbeater, clarividentemente, con escrupulosa atención los misterios de Grecia, en los que además estuve iniciado en una vida pretérita, y puedo decir con absoluta certeza que no hay ni sombra de verdad en semejantes imputaciones. Hubo sí otra clase de misterios relacionados con el culto de Baco y las festividades populares,
que en los últimos tiempos del paganismo degeneraron licenciosamente, pero que nada en absoluto tenían que ver con los misterios de Eleusis, como no fuese un mezquino y de todo punto exotérico remedo o copia. Debido al poco tiempo disponible, solo podré dar un incompleto bosquejo de los misterios griegos y de lo que se enseñaba a sus iniciados. Porque eran unas pláticas que daba Lilibet a los teósofos en la sede de la Sociedad Teosófica en la India, y tenía un tiempo ajustado para dar estas charlas. Sabido es que se mencionan los misterios mayores y los menores. En aquel tiempo, todas las gentes estaban enteradas de la existencia de los misterios menores, y el número de los iniciados en ellos, en los misterios menores, era muy crecido en proporción del de habitantes. Algunos tratados exotéricos afirman que se reunían a veces 30.000 iniciados, lo cual demuestra que no era necesario mantener secreta la iniciación de los misterios menores, pues todo el mundo conocía públicamente a los iniciados. Quiero decir con esto que aunque se guardaran secretas determinadas enseñanzas de los misterios, el público griego y romano conocía la existencia de los misterios mayores y menores, y más o menos quienes pertenecían a ellos. Pero además de estos dos grados de pública notoriedad, hubo en todo tiempo misterios realmente secretos, desconocidos del público. La razón de este tercer grado se echa de ver fácilmente al considerar las condiciones sociales de aquellos tiempos, pues los emperadores romanos se empeñaban en ser iniciados en los misterios menores y mayores, y el mismo empeño hubieran mostrado, sin posibilidad de negativa, si conocieran la existencia de los misterios secretos, con la agravante de que el carácter personal de la mayor parte de los emperadores no era el más a propósito para confiarles cargos importantes en una corporación religiosa. Nadie hubiera osado contradecir al dueño de 30 legiones, y de seguro condenara el emperador a muerte a quien se hubiese interpuesto en el camino de sus deseos. Era, por lo tanto, necesario que permaneciese desconocido de las gentes este tercer grado, que eran misterios menores, mayores, y había un grado superior a los misterios mayores, que tenía que ser hiperoculto, ¿no? Y que a nadie se le revelase antes de conceptuarlo digno de conocerlo. Sus enseñanzas no se dieron nunca a la publicidad, ni se darán jamás. Así como en los misterios mayores y menores había muchas cosas de general conocimiento. En primer lugar, se enseñaban algunas sentencias o apotegmas de vigoroso sentido cuya índole puede inferirse si citamos la más conocida: muerte es vida y vida es muerte. Esto demuestra que los antiguos no desconocían la vida superior de ultratumba. Otra sentencia era: quien busque la verdad en esta vida también la buscará después de la muerte, y el que busque cosas ilusorias en esta vida también las buscará después de la muerte. Una de sus capitales enseñanzas era que el alma había descendido de las esferas superiores al mundo material. También conocían la doctrina de la reencarnación, que no constaba en los dogmas exotéricos de las religiones de Grecia y Roma, pero en cambio se la ve alentar en la mitología clásica. Como por ejemplo cuando Proserpina fue arrebatada a los infiernos o mundo inferior, mientras cogía la flor del narciso. A este propósito recordaremos que Narciso era un joven muy hermoso, enamorado de sí mismo, cuya imagen contemplaba con deleite en el espejo de las aguas, por lo que fue transformado en flor.
No se necesita estar muy al corriente de teosofía para comprender el significado de este mito. Sabemos por la doctrina secreta que el ego, el yo superior, nuestro yo real, se refleja y mira en las aguas del plano astral y del mundo inferior en el espejo de su personalidad, de la cual se enamora y con ella se identifica, por lo que queda atado a la tierra como arraigada flor. Así Proserpina, mientras coge esta flor, es arrebatada al infierno, la flor del Narciso. Recordando quién era Narciso, uno entiende lo de la flor de Proserpina. Es arrebatada al infierno y pasa la mitad de su vida en la tierra y la otra mitad la pasa bajo la tierra. Es decir, mitad en el cuerpo material y mitad fuera del dicho cuerpo material. Mitad vive en el infierno, mitad vive en la tierra. El infierno era el mundo del más allá para los griegos. El mundo astral. Y mitad fuera de dicho cuerpo. Hay otros muchos mitos muy interesantes explicados a la luz de la teosofía. En las enseñanzas de los antiguos misterios, el Minotauro simbolizaba la personalidad o naturaleza inferior. Fíjense la parte animal del hombre, ¿no? Que es semi-humana y semi-animal. Teseo, que mató al Minotauro, simboliza al yo superior, al yo divino, a la individualidad nuestra, que ha ido robusteciéndose gradualmente hasta tener fuerzas bastantes para esgrimir la espada de su divino Padre, el Espíritu. Fíjense que toda esa mitología encerraba la simbología, que era lo que reflejaba las verdades secretas, las verdades de los misterios, las verdades de la iniciación. Sin embargo, los profanos han quedado hasta el día de hoy confundidos y toman literalmente las historias, lo mismo que en la Biblia, que son todas parábolas las contadas, incluso en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la gente sigue queriéndolas tomar como cosas literales, como si fueran históricas, porque no adquieren conciencia de la dimensión simbólica y esotérica. Teseo, bueno, simboliza acá el espíritu. Guiado a través del laberinto de ilusión de los mundos inferiores por el hilo de Ariadna, símbolo de la intuición, el yo superior mata al yo inferior, esto es la individualidad, vence a la personalidad y escapa de las redes de la ilusión. Sin embargo, todavía le amaga el peligro de que, orgulloso de su potencia mental, menosprecie la intuición como Teseo desdeñó a Ariadna y fracase temporáneamente en la realización de sus más altos destinos. Los misterios menores de la Grecia antigua se celebraban en un lugar llamado Ágrae, y a los iniciados en ellos se les daba el nombre de Místae, cuyo traje de ceremonia y distintivo de categoría era la piel de gamuza, que en la mitología helénica representaba el cuerpo astral. Los iniciados eran los Místae, ¿no? Tenían una piel de gamuza, que era su traje distintivo, y eso representaba el cuerpo astral, y sus manchas, los vanados colores del aura. Llevaban los iniciados en los misterios menores este traje simbólico porque las enseñanzas recibidas en ellos se referían principalmente al mundo astral y a la vida en el mundo astral después de la muerte física.
Mucho tiempo se invertía en mostrar, tanto por medio de ejemplos como por enseñanza oral, los resultados que en el mundo astral obtendrá el hombre según hubiere sido su vida en la tierra. Los ejemplos consistían en representaciones escénicas celebradas en los templos. Fíjense, yo les voy a contar que la tragedia Tragos Odés, o sea, la danza del macho cabrío, que eso quiere decir tragedia, las tragedias griegas tuvieron su origen en la religión. Venían de ceremonias rituales, que a su vez venían de tradiciones órficas, que a su vez estaban emparentadas con los misterios. Se representaba una historia para enseñar a las gentes un mensaje ético y también metafísico. Eran formas plásticas de mostrar verdades para quien estuviera preparado. Por eso se sabe que tanto Esquilo como Sófocles eran iniciados en los misterios de Eleusis, a lo mismo que Platón, que también hacía parábolas con sus mitos, que siempre introducía en sus diálogos. Por eso es que sus diálogos muchas veces quedan ininteligibles, porque eran escritos para el vulgo, ignorante, neófito, profano. La verdad iniciática, Platón solo la revelaba a sus discípulos en forma oral, como era la tradición de entonces, que ya venía del pitagorismo. No se podía revelar eso al público. A diferencia de Aristóteles, que cuyos libros escribió para un grupo selecto esotérico del Liceo, que era el instituto que él había fundado para enseñanza, y en realidad en tiempos de Aristóteles se daba un conocimiento para el público que se perdió. El conocimiento exotérico para el público de Aristóteles se perdió. Quedó solo la parte esotérica de Aristóteles, que era solo para los preparados en el mayor conocimiento y más alto del Liceo. En cambio, el conocimiento que tenemos de Platón es el más vulgar. Es el más vulgar, es el que era para el público. El que se podía revelar. Que por supuesto está lleno de signos de pregunta. Hasta el día de hoy los estudiosos de Platón no entienden qué quería decir en sus mitos y parábolas y reflexiones que a veces no llegaban a ninguna parte. Porque quedaban como abiertas las preguntas en los diálogos platónicos. Los ejemplos consistían en estas representaciones antiguas, ¿no? En representaciones escénicas celebradas en los templos, cuyo dramático argumento explicaba lo que sería el mundo astral. En el mundo astral, la vida de un hombre avaro o lujurioso en el físico. O sea, ¿qué te tocaba si vos eras en el mundo físico una persona egoísta, avariciosa o lujuriosa? ¿Qué te tocaba en el mundo astral? ¿Qué ibas a vivir una vez después de muerto? En los primeros tiempos de los misterios, cuando sus directores eran adeptos o discípulos, estas representaciones tenían carácter parecido a una materialización. Esto es, que el instructor formaba por su propio poder, con materia astral o etérea, las imágenes de los personajes que aparecían reales a la vista de los espectadores. Pero andando el tiempo y según los sucesivos instructores, fueron siendo menos capaces de producir este fenómeno. Representaron entonces las enseñanzas por otros medios y en algunos casos por dramas o autos religiosos. Fíjense que los antiguos iniciados, hierofantes, mistes que iniciaban, lo hacían con prestidigitación astral, lograban materializar cosas para que la gente que estaba siendo iniciada realmente tome muy en serio eso que estaba observando. Pero después se empezó a perder esa capacidad y ese poder. Y ya se representaba de manera como teatral, con personas disfrazadas, por ejemplo. Como los autos religiosos, que era lo que se hacía en la Edad Media cuando se representaba escenas de la Biblia.
Acá hay una referencia a los autos. Ah, bueno, dice: los sacerdotes se encargaban de desempeñar los personajes del drama y a veces se valían de maniquíes movidos mecánicamente a estilo de los modernos Polichinelas, dice Leadbeater, como marionetas. Además de las enseñanzas relativas al plano astral, se daban por los mismos medios otras referentes al sistema de la evolución del mundo, demostrando a los alumnos cómo vino a la existencia nuestro sistema solar, que se representaba por la materialización de las nebulosas y de los globos, y cuando ya no fue esto posible, por medio de una reproducción mecánica del sistema planetario en esfera armilar. Uno de los puntos más importantes en relación con los misterios era que explicaban la exotérica religión del pueblo en forma muy distinta a las enseñanzas vulgares. Quien conozca algún tanto de la religión de Grecia antigua comprenderá que muchas de sus creencias necesitan explicación exotérica, pues tal como se exponían, no parecen muy elevadas ni muy razonables. Más bien parecen absurdas algunas historias de la mitología griega, ¿verdad? El propósito de los sacerdotes fue que el vulgo aprendiese y recordase las narraciones o fábulas constitutivas de las enseñanzas exotéricas, algunas de las cuales eran muy maravillosas. Fíjense, por ejemplo, en la Odisea, que escribió Homero, que es el relato de ciertas tradiciones que se iban contando los rapsodas, que eran como los juglares de la época, y él era uno de ellos, pero lo volcó por escrito por primera vez, que se contaba la historia de una persona que volvía a su tierra natal después de una guerra. Y todas las cosas que Ulises va encontrando, como la maga Circe, como el cíclope, como cada una de las afrentas que él tiene que superar, parece como pruebas iniciáticas, y de hecho lo eran. Son simbología, pero esto es para los que están preparados para conocer. En la masonería, en la teosofía, en distintas escuelas esotéricas, Rosacruz, por ejemplo, también, se estudian estas cosas. Y así se entiende qué encierra cada imagen, cada símbolo, ¿no? El propósito de los sacerdotes fue que el vulgo aprendiese y recordase las narraciones o fábulas constitutivas de las enseñanzas exotéricas, algunas de las cuales eran muy maravillosas, y tuviera así ese público unos pocos sencillos y claros conceptos de la religión. Pero todos los ganosos de superior doctrina se afiliaban a los misterios menores, ¿no?, que eran un grado un poco más alto, y aprendían en esos misterios menores el verdadero significado de esas narraciones, que una vez interpretadas mudaban completamente el aspecto de la religión. Y ahí tenés el origen de la filosofía. Cuando Tales, Platón, Pitágoras, Empédocles, Heráclito, Parménides empezaron a revelar el significado oculto del orfismo, de las tradiciones mistéricas, de las mitologías, de esos misterios menores y mayores, que en realidad tenían un sentido científico y racional, empieza a abrirse paso ese conocimiento filosófico, ¿no?, que se da en plenitud en el platonismo y el neoplatonismo, también en el hermetismo, ¿no?, en el pitagorismo y el neopitagorismo. Pero siempre detrás de todo ese conocimiento filosófico antiguo estaban estas verdades ocultas, que se revelaban más o menos, y que hoy en día, a la luz de la ciencia, que también se está acercando por otra vía experimental,
está llegando a las mismas conclusiones de lo que los antiguos ya habían intuido, porque tenían estas revelaciones ocultas. ¿Se entiende? Y muchas cosas no eran reveladas del todo, sino que quedaban para los iniciados. Por eso hubo griegos que ya sabían, por ejemplo, de que la Tierra giraba alrededor del Sol, o que era esférica. No solo por la mera deducción, sino porque ellos tenían un conocimiento que les era revelado. Y aprendían en ellos el verdadero significado de las narraciones, ¿no? Veamos de esclarecer este punto con algún ejemplo. Veamos de esclarecer este punto con algún ejemplo. Ya hemos dicho que el objeto de los misterios menores era enseñar a los alumnos el resultado que el hombre obtenía en el plano astral según la conducta que hubiese observado en la vida terrena. El lector conocerá sin duda el mito de Tántalo, condenado a sufrir en el infierno perpetua sed con el agua delante. Pero el infierno, acuérdense que representa el plano astral. Pero a la que no podía llegar a esa agua, ¿no? Tántalo, por apartarse de él al acercar los labios. Se le iba el agua. El significado de este mito no es difícil de comprender una vez sabido lo que es la vida astral. Todo el que deja el mundo físico en pleno apetito sensual, de cualquier clase que sea, se encuentra en el plano astral en la misma condición que Tántalo. Fue alimentado en la vida física el terrible deseo que domina todo su ser. Fíjense que es Dante Alighieri, que también era iniciado, y cuando hace la Divina Comedia te muestra el infierno y te muestra como dos personas que eran adúlteras y hoy diríamos sexópatas, como se llama esto, llenas de lujuria, que eran una pareja, que parece que todo lo llevaban hacia lo sexual. En el infierno aparecen en un círculo, dice Dante, esta pareja, en medio de tormentas y rayos y truenos y oscuridad y vientos que los arrastran, juntos pero sin poder tocarse, ¿no? Que representan la lujuria, pero no pueden consumar. Eso es lo que pasa en el plano astral. Por eso existen los súcubos o íncubos o espíritus desencarnados que de alguna manera a veces tienen como esa idea de acoso sexual o también la necesidad de drogarse o de beber alcohol y que se pegan a los que son adictos al alcohol y los obsesan, o sea, como los poseen como parásitos en el plano, en el cuerpo astral y etérico a estas personas adictas, para absorber esa sustancia que todavía necesitan estando en el plano astral las almas desencarnadas que son apegadas a los deseos de la tierra y del cuerpo y que no han podido trascender. Si ponemos por caso el de un beodo, o sea un borracho, sabemos cuán poderoso es este vicio, que degrada a su víctima y sofoca todo sentimiento de honor, dignidad y decoro, hasta el punto de que por nutrir ese deseo de alcohol, robará el dinero de su propia mujer e hijos y aún empeñaría sus ropas y muebles con tal de halagar su mal deseo. Ya lo sabemos cómo son los apegos y los deseos de la naturaleza pasional humana, que es más bien animal, ¿no? Recordemos que al morir el hombre no muda súbitamente la naturaleza de su ser, y los deseos que en vida le dominaban siguen tan violentos como antes.
pero entonces le es imposible satisfacerlos, porque carece del cuerpo físico. Acuérdense del mito de Sísifo también, ¿no? Esta cosa de la rueda que subía y volvía a bajar, que es parecido también a la reencarnación. Porque carece del cuerpo físico. Cuando digo reencarnación, recuerden que tanto Pitágoras como Platón creían en la transmigración de las almas. No es algo que estoy asociando así de la nada, ¿no? También, por supuesto, el padre de la iglesia llamado Orígenes también creía en la reencarnación. Pero entonces le es imposible satisfacerlos porque carece del cuerpo físico por cuyo medio lograba la satisfacción. Así tenemos, si bien miramos, el tántalo de ese mito, que expresa de terrible deseo que de continuo intenta satisfacer sin conseguirlo. Otro ejemplo, Prometeo, encadenado a la roca y expuesto a la voracidad de los buitres que le roían el hígado, y cuanto más en él se cebaban estos buitres, más voluminosa le crecía la entraña. Significa este mito el resultado de ceder a un mal deseo, que cuanto más se le da a ese deseo y se lo halaga, es mayor el predominio que adquiere ese deseo y deja al hombre encadenado al remordimiento de las malas acciones cometidas en la tierra. También nos da ejemplo, acaso más vivo, de esta condición el mito de Sísifo, condenado a empujar una piedra hasta la cima de una montaña, y cuando ya estaba a punto de lograrlo, se desprendía la piedra y bajaba rodando hasta el pie de la montaña, donde nuevamente había de empujarla, hasta la cumbre de la montaña, con perpetuo fracaso porque volvía la piedra para atrás. Tal es después de la muerte la condición del ambicioso, que pasó la vida proyectando planes egoístas para alcanzar gloria y honor. En este caso, por ejemplo, la muerte no altera el carácter de esa persona del otro lado, y en el plano astral prosigue forjando proyectos, los lleva a cabo en su mente hasta el punto que a él le parecen de positiva realización, y entonces se da cuenta de que no posee un cuerpo físico y que todo ha sido sueño de su ambición. Eso es el infierno. Recomienza de nuevo la tarea hasta que por fin se convence de la inutilidad de sus deseos y que debe matar la propia ambición. Así va Sísifo empujando la piedra de sus proyectos hasta la cumbre, y por último aprende que no la ha de volver a empujar, es decir, que ha de matar al deseo y nacer sin él, sin el deseo, en la nueva existencia, aunque nazca con la debilidad de carácter que lo engendrara. De esta suerte vemos que tan terribles condiciones son resultado en el mundo astral de la mala conducta seguida en el terrestre. Este es el procedimiento de que la naturaleza se vale para transmutar el mal en bien. El hombre ha de sufrir, pero sus sufrimientos no son ni más ni menos que la consecuencia de sus propias acciones. No son el castigo infligido externamente, sino el acarreado por él mismo. Pero esto no es todo. El sufrimiento que ha de sobrellevar es el único medio de dirigir sus cualidades por la recta vía para su evolución y progreso en otra existencia. Sobre este punto se insistía vigorosamente en las enseñanzas de los misterios. Respecto a los misterios mayores, se celebraban generalmente en el gran templo de Eleusis, no lejos de Atenas, los misterios de Eleusis mayores. A los iniciados se les llamaba epoptai, no como los de los misterios menores que eran los mistae, sino los epoptai, que significa los de ojos abiertos. Epoptai son los que tienen los ojos abiertos. Esos son los epoptai. Era su emblema el vellocino de oro de Jasón, símbolo del cuerpo mental, que es el que busca Jasón y los argonautas buscan el vellocino de oro. Y fíjense qué significa la mente, la conciencia, la inteligencia. Porque como saben los clarividentes, el color amarillo en el aura humana es la inteligencia. En este grado de iniciación
se proseguían las enseñanzas del anterior. Por eso el vellocino de oro era de color dorado, ¿no? Porque representaba el cuerpo mental. Ya dijimos que en los misterios menores se enseñaban los resultados producidos en el mundo astral por la conducta durante la vida terrena. En los misterios mayores se les mostraba al discípulo cuáles serían en el mundo celeste los efectos de determinado género de vida. Estudio y aspiraciones en la tierra, así como también se le explicaba el profundo aspecto de la evolución del mundo y del hombre. Se empleaban los mismos métodos de representación que en el primer grado, aunque era mucho más difícil de representar en el plano físico lo que pertenecía al mental. Es decir, los misterios menores se hablaba de lo que pasaba en el plano astral, es decir, cuando vos estabas muerto. ¿Qué ocurría del otro lado? En los misterios mayores se enseñaba qué ocurría en el plano mental y en la vida siguiente, una vez vuelto a encarnar. Tanto en los misterios mayores como en los menores había una sección, una escuela interna, que enseñaban los procedimientos prácticos de desarrollo a quienes se conceptuaba dispuestos a ellos. En los misterios menores se daban conocimientos teóricos sobre el plano astral, pero los instructores vigilaban cuidadosamente a los alumnos y cuando advertían en alguno que su carácter ofrecía completa seguridad para el desarrollo psíquico, le invitaban a ingresar en la sección interna, donde se le enseñaba a actuar conscientemente en el cuerpo astral. Cuando este alumno de sección interna pasaba a los misterios mayores, no solo recibía la ordinaria enseñanza respecto a las condiciones del plano mental, sino también instrucciones privadas sobre el modo de desarrollar su cuerpo mental como vehículo. Sin embargo, a los alumnos internos de los misterios se les decía al fin de las enseñanzas que todo cuanto acababan de aprender, por mucho que valiese, era tan solo exotérico en preparación a los verdaderos misterios iniciáticos que los conducirían a los pies de los maestros de sabiduría y los admitirían en la gran fraternidad que gobierna el mundo. Ahora puedo dar algunas explicaciones suplementarias respecto al significado de algunos símbolos empleados en los misterios. Esperen un segundo que les voy a decir, voy a ver cuánto... Espérenme un segundo, que quiero ver algo. Entonces, ¿qué sucedía con estos misterios? Los símbolos. Tenemos en primer lugar el tirso o vara, terminada en piña. En la India encontramos el mismo símbolo, pero en vez de vara es una rama de bambú con 7 nudos. En algunas modalidades de los misterios se empleaba, en vez de tirso, una varilla hueca de hierro en cuyo interior se dice que había fuego. Tampoco es difícil para el estudiante de ocultismo comprender el significado de este símbolo. La rama de bambú con 7 nudos simboliza la columna vertebral con los 7 centros de que hablan los libros indos. El fuego oculto es el kundalini a que alude la doctrina secreta. Pero el tirso no solo era un símbolo, sino además un objeto de uso práctico, un muy poderoso instrumento magnético del que los iniciados se valían para desprenderse del cuerpo físico. Cuando pasaban a actuar con plena conciencia en el astral. El sacerdote que había magnetizado el tirso, ese palo, ¿no?, lo aplicaba coincidentemente a la espina dorsal, era una vara, ¿no?, del candidato. Sería como el bastón, bastón de mando, o tiene otro nombre esto, como la varita mágica, ¿no? Ese es el origen de la varita mágica.
El sacerdote que había magnetizado el tirso, que estaba magnetizado, o sea, estaba cargado, lo aplicaba coincidentemente a la espina dorsal del candidato y le transmitía algo de su propio magnetismo. Fíjense que a veces se lo muestran en las iniciaciones medievales con la espada sobre los hombros o sobre la cabeza del iniciado, el caballero, como los caballeros de la tabla redonda, que eran iniciados. El sacerdote que había magnetizado el tirso lo aplicaba coincidentemente a la espina dorsal del candidato y le transmitía algo de su propio magnetismo. Este es el cetro de iniciación, para ayudarle en aquella difícil experiencia y en los esfuerzos que había de hacer en el mundo astral. En relación con estos misterios se habla de cierta serie de objetos llamados los juguetes de Baco, entre los Baco es Dioniso, ¿no? Entre los que hay algunos muy notables. Mientras el niño Baco, o sea Dioniso, que acá dice que en realidad simboliza el Logos, se solaza con sus juguetes, llegan los titanes y lo despedazan. Pero más tarde se juntan los miembros y reconstituyen el cuerpo entero de Baco. Por extravagante que este nos parezca, es sin duda la alegoría del descenso del uno, el Logos, que se convierte en varios, y la reunión de los varios vuelven a ser uno, a través del sufrimiento y del sacrificio, porque primero se produce una ruptura, una disolución del uno en pedazos. ¿Qué representan los juguetes con que se solaza el niño Baco al caer en la materia y convertirse en varios? En primer lugar, vemos que juega con dados, pero no de los ordinarios, sino en forma de los 5 sólidos platónicos o poliedros regulares, únicos posibles en geometría, que son el tetraedro, el hexaedro o cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro, dispuestos en series fijas correspondientes a los distintos planos del sistema solar. Cada uno de los 5 poliedros indica no la configuración de los átomos de los diversos planos, sino la dirección en que actúa la fuerza que circunda dichos átomos. Si en un extremo de la serie de los 5 poliedros colocamos el punto y en el otro extremo la esfera, tendremos 7 figuras geométricas correspondientes al número de planos de nuestro sistema solar. Sabemos que alguna de las antiguas escuelas filosóficas tenía este lema: no entre nadie que ignore las matemáticas. Por ejemplo, la Academia de Platón decía eso, ¿no? Y el mismo Pitágoras también. ¿Qué significaba esto? No lo que ahora llamamos matemáticas, sino las matemáticas que abarcaban el conocimiento de los mundos superiores. Fíjense que los egipcios tenían ese conocimiento de astronomía, igual que los mayas, que lograban hacer esas construcciones perfectas en un enorme conocimiento, porque esas matemáticas en relación con la astronomía les posibilitaba el acceso a verdades y conocimientos y mundos superiores. No era solamente como ahora que se usa solo al servicio de lo material, para la experimentación externa, sino que tenía que ver con verdades interiores, de otros niveles. Estas matemáticas que abarcaban el conocimiento de los mundos superiores, de sus mutuas relaciones y el medio de construcción del conjunto por voluntad de Dios. Dice Platón que Dios geometriza, y es seguramente eso verdad. Las formas poliédricas no son concepción de humanos cerebros, sino verdades de los mundos superiores. Esto estaba en Pitágoras. Los poliedros son formas geométricas con volumen, que forman el universo en realidad. Son la base del universo. El estudio de los postulados de Euclides, según las escuelas profanas, se contrae a la ciencia por la ciencia
sin que sirva de camino a un más elevado conocimiento. En cambio, los antiguos filósofos encomiaban el estudio de la geometría porque les guiaba la comprensión de la verdadera ciencia de la vida. Los científicos modernos han perdido de vista la enseñanza sustancial y en la mayoría de los casos solo ven la forma sin la vida. Otro de los juguetes de Baco, ¿no? Dioniso. Baco era el nombre romano de Dioniso, el dios griego, ¿no? Era el trompo del niño Dioniso, símbolo del torbellinante átomo que se describe en química oculta. También jugaba con una pelota que representa la Tierra. Lo que dice en química oculta, lo que hace Leadbeater es, al ver los átomos, él ve que los átomos están en un movimiento de giratorio, de ahí viene la idea del trompo. También jugaba con una pelota que representa la Tierra, o sea, el punto de la cadena planetaria donde el Logos concentraba su pensamiento, o sea, la inteligencia, ¿no?, cósmica, en aquel instante. Asimismo juega Baco con un espejo, que es el símbolo de la luz astral, en que se reflejan y materializan las ideas arquetípicas. Vemos, por lo tanto, que cada uno de estos juguetes simboliza una parte esencial de la evolución de un sistema solar. Algo diremos acerca de los distintos procedimientos que empleaban las diversas escuelas para preparar a los alumnos al estudio de los misterios. Por ejemplo, en la escuela pitagórica, a la cual pertenecí, dice Leadbeater, estaban divididos los alumnos en 3 clases. La primera clase se llamaba los acústicoi. Dentro de los pitagóricos, eran los que solo escuchaban, eran solo oyentes, acústicoi, los que oían y aprendían las lecciones, pero que durante 2 años debían guardar absoluto silencio sin preguntar palabra, solo escuchar. Parece que esta regla la considerarían depresiva muchos de los que hoy ingresan en la sociedad teosófica, porque todos quieren hablar cuando van a la sociedad teosófica, pero en aquellos tiempos no solo los hombres, sino también las mujeres se sometían gustosas a esta condición. Además del silencio absoluto, les estaba prescrito a los oyentes pertenecientes a la clase de los acústicoi el no adelantarse a dar enseñanzas a nadie, sino seguir aprendiendo en esos 2 años, y bueno fuera que prescribiese lo mismo la sociedad teosófica, dice Leadbeater, porque a veces sucede que algunos miembros insuficientemente versados quieren enseñar a otros en sentido no siempre conforme a la doctrina teosófica. La segunda clase de la escuela pitagórica era la de los matemáticos, o sea, los acústicoi son los que oían. Los mathematikoi, en griego, eran los que sabían geometría, aritmética y música. Científicamente las 3 estaban relacionadas. Esto es la escuela pitagórica. Unas con otras y establecían las notabilísimas relaciones existentes entre el color y el sonido. Veamos ahora un ejemplo demostrativo de que nuestro mundo es un todo armónico, en que están relacionadas las partes en apariencia más incoherentes. Saben los entendidos en música que en los instrumentos de cuerda hay una definida proporción entre la longitud de la cuerda y el tono del sonido, y que es posible afinar un piano acordándolo con un sistema de quintas, de suerte que la relación entre unos y otros tonos puede expresarse por el número de vibraciones de cada tono, lo que permite ecuacionar la cuerda armónica con el número. Esta relación se descubrió primero por experiencia, pero más tarde los matemáticos calcularon cuál debía ser científicamente dicha relación y la experiencia corroboró la exactitud de sus cálculos. Sin embargo, lo notable está en que los números correspondientes a las cuerdas armónicas tienen entre sí la misma relación que los sólidos platónicos o poliedros regulares.
Es muy curioso que nuestra escala musical, ¿no?, tan diferente de la escala griega antigua, que solo constaba de 5 tonos, pueda derivarse de los 5 poliedros estudiados hace miles de años en Grecia. Y así vemos que entre la música y las matemáticas hay un íntimo enlace que las constituye partes de un mismo todo, aunque a primera vista parezcan de todo punto disimilares. La tercera clase de la escuela pitagórica era la de los physicoi o físicos. Dice, esta palabra tenía en aquel entonces una acepción muy distinta de lo que hoy se tiene por científico, los físicos. O sea que serían como más allá de los matemáticos, los físicos. Se designaba con ello a los que después se les llamaron filósofos, ¿no? Los filósofos de la naturaleza. También se les llamaba fisiólogos. O sea, los que en distinción de los filósofos morales se dedicaban al estudio de la naturaleza en general y de sus fenómenos en relación con la mecánica del universo y con la metafísica. A ver estos físicos antiguos, ¿qué eran? Es acusticoi, matematicoi y ahora más avanzados, los physicoi, filósofos de la naturaleza. Estudiaban la verdad concerniente al hombre, los fenómenos de la naturaleza y su íntima relación con la metafísica, el sistema del universo y Dios, hasta el punto en que esto era posible. Los alumnos de los misterios habían de observar una conducta por todo concepto irreprensible. Los de la escuela pitagórica pasaban por 5 periodos análogos a las 5 etapas del sendero preparatorio de los indos. Acá dice, es notable en extremo esta analogía entre los periodos de la vida escolar de los alumnos pitagóricos y las etapas del sendero de iniciación tal como la describe Leadbeater en el libro Protectores Invisibles y Benzant en el libro El Sendero del Discipulado. También llama la atención del hombre reflexivo que casi todos los símbolos y formulismos de la religión cristiana deriven de los misterios egipcios. Así, por ejemplo, todo el simbolismo atribuido a la cruz latina y al descenso y sacrificio del Logos está tomado de los misterios egipcios, o sea, del Cristo, ¿no?, del Verbo que se descendió y se sacrificó. Ve hacia este propósito el credo cristiano de Leadbeater. Aunque hace ya mucho tiempo que desaparecieron los misterios de Grecia, Roma, Egipto y Caldea, nunca ha quedado el mundo sin sendas de aproximación al interno santuario. Aún entre las densas tinieblas medievales, los rosacruces y otras sociedades secretas estaban prontos a enseñar la verdad, por ejemplo también los templarios, ¿no?, a quienes desinteresadamente quisieran aprenderla. Y ahora, en nuestros días de agitación y materialismo, la sociedad teosófica mantiene todavía izada la bandera del verdadero conocimiento y sirve de pasadera por donde quienes verdaderamente lo anhelen puedan llegar a los pies de los maestros de sabiduría. En la sección esotérica de la sociedad teosófica tenemos nuestros grados, lo mismo que lo sabían los misterios, y tras nosotros, como un día tras ellos, están constantemente los dignatarios de la gran fraternidad blanca, cuyas manos guardan la clave de la verdadera iniciación. Conviene advertir que muchas de las enseñanzas mantenidas secretas en aquellos tiempos se han dado hoy al mundo por medio de la sociedad teosófica. Años enteros pasaron hombres de extraordinario talento y bondadoso carácter ocupados en inquirir las verdades hoy expuestas sencilla y claramente en unos cuantos libros. A nosotros puede aplicarse con toda exactitud lo que dice la Biblia. En Evangelio de Lucas dice, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Pero si este honor se nos confiere a los teósofos y esta oportunidad se nos depara, también somos estrictamente responsables de esforzarnos en merecer este don.
Nuestro buen karma nos puso en condiciones de recibirlo. Pero si lo rechazamos o no estimamos debidamente su valía, no se nos ofrecerá nueva ocasión hasta de aquí a miles de años, dice Leadbeater. Si el lector supiese, como yo sé, las dificultades con que hubimos de luchar en un principio para aprender cuanto hoy se extiende ante nosotros, tal vez estimaría en más la ocasión que se les depara. Procuremos aprovecharla con todas nuestras fuerzas y mostrarnos dignos del privilegio que nos concede la teosofía. Y con esto voy a cerrar la idea. Espero, estimados hermanos, que esto que compartí les sea de provecho, tal como lo es y lo ha sido para mí. Este libro en particular, La vida interna, estas verdades dadas por Leadbeater y Annie Besant y Madame Blavatsky, William Judge y otros teósofos son dignos y reales discípulos de los maestros ascendidos, de los adeptos, de los mahatmas, de los grandes seres, de los grandes iniciados, directos discípulos. Y estas enseñanzas, por su claridad, por su sabiduría, por su perfección, por su luz, no dejan duda de que son algo único en la historia humana, dadas por una dispensación, como dicen el Mahachohan en las enseñanzas del Puente de la Libertad. O sea, se autoriza a dar esta enseñanza a la humanidad. Esto no puede haberse dado tan claramente si no era porque había una autorización de arriba para decir, bueno, ahora se le va a dar esto a la humanidad, para que la humanidad lo pueda aprovechar, porque ya está madura para esto, porque ya se lo merece y porque es necesario que lo sepa. Pero antes estas cosas no se daban así. Era muy difícil, como dice Leadbeater, acceder a estas cosas. Muy poca gente accedía a los misterios. Pitágoras quiso iniciarse en el templo de Luxor, en la Universidad de Heliópolis, que era un centro esotérico antiguo en Egipto, y no fue admitido Pitágoras hasta tanto pasar muchísimos años, donde el sacerdote del templo consideró que estaba preparado para recibir la enseñanza de ese templo en Egipto. Así que gracias demos, porque tenemos este video y esta tecnología y se la consagramos a Dios, a nuestro yo superior, que es la divinidad en cada uno de nosotros, a la divina presencia, en gratitud por esto, que dé frutos en nosotros y en todas las personas a las cuales llegue esto, y compartamos este video, compartamos esta enseñanza, estudiemos y pongámoslo en práctica. Gracias a todos los que escucharon. Les voy a pedir que pongan me gusta, por favor, si les gustó el video. Como siempre piden la gente en YouTube, que lo compartan, que se suscriban al canal, porque es la única manera de devolverlo, que si es que realmente les valió el video y les sirvió. Les mando un gran abrazo a todos. Gracias por la paciencia y por la escucha atenta. Un gusto enorme para mí, de todo corazón.